En mayo de 1845, Sir John Franklin partió de un pequeño puerto cerca de la ciudad de Londres, liderando una expedición compuesta por 2 barcos y 129 hombres, con un objetivo que se anticipaba como algo memorable: descubrir una ruta que permitiese conectar el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Y la idea era atravesar el territorio del Ártico canadiense. Y para ello contaban con todo tipo de herramientas, con todo tipo de provisiones. De hecho, el viaje estaba financiado por la Marina Real Británica, porque había muchos intereses detrás de este descubrimiento. De lograrlo se abrirían grandes oportunidades comerciales, grandes líneas de negocio, nuevas oportunidades de negocio. De manera que, comandados por este Franklin, los 2 barcos navegaron durante más de un año, sin apenas descansar, solamente haciendo una breve parada en la isla de Groenlandia, de la que tanto se habla en estas fechas. Hasta que un día, después de haber recorrido más de 6.500 kilómetros, quedaron varados en el hielo. Ambas embarcaciones se quedaron atrapadas en el hielo. Al principio pensaron que sería una cuestión de tiempo el poder retomar la marcha. Pero pasaron días, y luego semanas, y después meses. Y casi 2 años después de haber permanecido dentro de los barcos esperando a que el hielo se derritiese, casi 2 años después decidieron proseguir su viaje a pie. Varios tripulantes para entonces ya se habían muerto, incluido el capitán Franklin. Pero el resto de los supervivientes, 105 para ser exactos, emprendieron la marcha a través de la nieve. Sin embargo, todo intento resultó inútil. Uno tras otro fueron cayendo, marinero tras marinero. Algunos presos del frío, otros del hambre, otros simplemente de la debilidad. Y después de 6.500 kilómetros de viaje, tras 2 años tratando de obtener ayuda, se quedaron muy cerca de conseguirlo, solamente a 50 kilómetros. Muy avanzados en el recorrido, pero finalmente incapaces de alcanzar un refugio seguro. ¿Por qué? No era una cuestión de interés, tenían mucho interés en llegar. No era una cuestión de esfuerzo, pusieron todo de su parte, hasta sus vidas. No es que no tuviesen las herramientas, las tenían, ni que no estuviesen familiarizados con esas superficies, lo estaban. El problema principal es que no conocían el lugar, no sabían exactamente a dónde querían llegar, no entendían tampoco la posición en la que se encontraban. Dicho de una manera muy simple, estaban perdidos. En esta mañana estaremos estudiando un texto de la Escritura en el que nos encontramos a un Jesús interesado en que algo similar no les suceda a sus discípulos. Unos discípulos que han convivido lo suficiente con Jesús como para estar muy familiarizados con su persona, como para estar muy familiarizados con sus propósitos. Muy familiarizados con el maestro y con el mensaje, con unos discípulos deseosos de alcanzar la meta, con unos discípulos más cerca que ninguno de sus antepasados de lograr un objetivo perseguido por generaciones. Un objetivo que no es otro que el de alcanzar el reino de los cielos. Pero unos discípulos que aún después de todo lo que han escuchado de parte de Jesús, aún hallándose tan cerca del objetivo,
corren el riesgo de perder y de perderse por toda la eternidad. Por no entender exactamente ni a dónde van ni cómo pueden llegar allí. Os invito a abrir vuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 13 y estaremos leyendo desde el versículo 51. Aquí nos encontramos con la última parábola de esta serie de 8 parábolas que el capítulo 13 de Mateo nos presenta. El tema principal sigue siendo el mismo, el reino de los cielos, pero de manera específica Jesús se va a referir a los discípulos que han de formar parte de este reino de los cielos. Y va a insistir en que un verdadero discípulo entiende, un verdadero discípulo entiende a dónde va y cómo puede llegar allí. Quizás no perfectamente, quizás no completamente, pero sí lo suficiente. Un verdadero discípulo entiende cuál es la verdadera dimensión de este reino de los cielos. Dice así nuestro texto, Mateo capítulo 13, versículo 51. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos le dijeron, sí. Y él les dijo, por eso, todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Hasta aquí nuestra lectura en esta mañana. Si realmente no entendemos, de poco habrá servido todo lo recorrido hasta este momento. Nos quedaremos muy cerca. Pero finalmente, como aquellos marineros esforzados, como aquellos marineros expertos, muy cerca de sobrevivir, nos privaremos a nosotros mismos de alcanzar la gloria que anticipábamos. Nos quedaremos sin alcanzar el premio. Y para que esto no ocurra, este texto nos presenta una pregunta y una parábola. Eso es lo que nos encontramos aquí, con una pregunta y una parábola. Comencemos por la pregunta. Y a esta pregunta podríamos llamarla la pregunta definitiva. Versículo 51. La pregunta definitiva. Dice el texto, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos dijeron, sí. Alguien dijo en una ocasión que no existen malas preguntas, sino más bien malas respuestas. Pero lo cierto es que existen muchos tipos de preguntas. Y la que Jesús plantea a sus discípulos aquí cae dentro de la categoría de preguntas importantes. No es la última pregunta que Jesús va a lanzar a su audiencia a lo largo de su ministerio, pero sí resulta definitiva. Definitiva porque si uno está en condiciones de responder a esta pregunta, habrá dado un paso de gigante para alcanzar el objetivo final. Se cuenta que en una ocasión le preguntaron a un cristiano, ¿en qué crees tú, cristiano? Y él respondió, creo en lo que cree la Iglesia. ¿Y qué es lo que cree la Iglesia, cristiano? Él respondió, la Iglesia cree lo que yo creo. Bueno, así podríamos estar durante horas, dando vueltas, pasándonos la pelotita unos a otros, pero confirmando que no hemos entendido nada. Jesús quiere evitarle esto a sus discípulos y por eso les plantea lo siguiente. ¿Entendisteis estas cosas todas? Así se lo pregunta Jesús. Y es importante notar que cada todo en la Biblia se refiere a un algo en la Biblia. Y en este caso, ese algo es fácilmente identificable. Porque después de 7 parábolas consecutivas, podemos deducir que estas cosas todas que Jesús tiene en mente se refiere específicamente a estas parábolas. Las parábolas que ha venido relatando a lo largo del capítulo 13 de Mateo. En la primera de ellas,
una de las más famosas, la parábola del sembrador, Jesús confirma que hay una semilla que es poderosa, que es eficaz. Del mismo modo que el Evangelio es poderoso, del mismo modo que el Evangelio es eficaz. Pero igual que sucede con la semilla, no produce los mismos resultados en todos los terrenos. Jesús les habla de 4 terrenos distintos en los que esa semilla va a caer. Pero los 3 primeros terrenos apuntan a distintas maneras de rechazar la misma semilla. Y solamente en el último caso se recibe. Solamente en el último de los casos esa semilla va a prosperar, va a fructificar, va a florecer. Así sucede con el reino de los cielos, dice Jesús. El mensaje es poderoso, es eficaz, funciona, fructifica, pero no todos responden de la misma manera. A continuación, les refirió la parábola del trigo y la cizaña, quizás menos conocida, pero todavía conocida. Un trigo y una cizaña que se parecen mucho entre ellos, pero que no son lo mismo. No se propaga este reino de los cielos como desearían, no se difunde este reino de los cielos como desearían, y a estas alturas son muchos ya los que niegan a Jesús, los que reniegan a Jesús entre la multitud de los que siguen a Jesús. Así que Jesús les va a contar la parábola del trigo y la cizaña. Se parecen mucho, pero no son una misma cosa. Son muchos los que le acompañan, pero no todos son de Él, dice Jesús. No todos le pertenecen a Él, no todos le representan a Él. Y llegado el momento, dice el Señor, que se producirá una separación. Los mismos ángeles se encargarán de colocar a un lado los que parecen ser y al otro los que realmente son. Después les contó acerca del grano de mostaza. Un grano de mostaza que es tan pequeño que apenas podemos vislumbrarlo, pero llega a crecer tanto que termina por ser refugio incluso para pájaros que vuelan alrededor. Algo parecido, dice Jesús, sucederá con el reino de los cielos. Algo que aparentemente es irrelevante comparado con esos grandes imperios, comparado con esas grandes potencias que dominan el mundo. De manera constante, de manera continua, está avanzando. Se está desarrollando y un día se volverá un referente para todos, el referente, viniendo a ser fuente de eterna bendición, fuente de eterna protección para cualquiera que se refugie en Él. Una idea similar les trasladó Jesús a través de la siguiente parábola de la lista, la de la levadura. Porque a pesar de la persecución, a pesar de la oposición, el reino de los cielos crece y lo hace poderosamente, providencialmente, según lo previsto. La cuestión, en definitiva, no es si este reino de los cielos llegará a ser lo que se ha prometido que será, sino si uno forma parte de él. Si uno forma parte de él o si todavía continúa fuera de él, anhelando otras cosas, prefiriendo otras cosas. Por eso Jesús les va a relatar las parábolas del tesoro y de la perla. Un tesoro que vale más que el terreno en el que se encuentra. Una perla que vale más que el mundo en el que se presenta. Tanto es así que quien lo halla está dispuesto a vender todo lo que tiene para conseguirlo. Y de esa manera, así, con este tono, llegamos a la séptima de las parábolas, la de la red barrendera que estudiamos la vez pasada, en la que Jesús va a revelar a los suyos que existen 3 fases muy bien definidas en lo que respecta al reino de los cielos. 3 lances muy bien delimitados en cuanto a los tiempos de este reino de los cielos. El momento de colectar, el momento de clasificar y el momento de condenar.
Y por la gracia de Dios nos encontramos todavía en el primero de ellos. El momento de colectar. Y decíamos la vez pasada que esto debería resultar para nosotros en un estímulo de primer orden. En un estímulo de primer orden para desplegar las redes del Evangelio mientras hay oportunidad. En un estímulo de primer orden para arrepentirse y creer en el Evangelio mientras haya oportunidad. Pero después de haberles enseñado todas estas cosas, Jesús les lanza la pregunta definitiva. ¿Entendisteis estas cosas todas? Porque si no entendemos todas estas cosas, si no entendemos esto, no podemos continuar. No se trata ciegamente de seguir a una multitud sin saber a dónde va. Porque no se puede seguir ciegamente a una multitud sin saber a dónde va. Ni a una multitud ni a Cristo se le puede seguir ciegamente. Si no entendemos, dice Jesús, no podemos continuar. Eso mismo le sucedió un día a un etíope que además era eunuco y que leía Isaías 53 en el capítulo 8 del libro de Hechos. Un hombre educado, un hombre elevado, un hombre espiritual, pero un hombre que no entendía las implicaciones del texto. Y cuando Felipe lo encuentra leyendo la Biblia, le hace la misma pregunta definitiva. ¿Entiendes lo que lees? Pero aquí en nuestro texto ya no es un entiendes lo que lees, es un entiendes lo que escuchas. Porque es Jesús el que les habla, es Jesús el que les enseña. Y sin embargo, la definitiva respuesta tiene que llegar a esa pregunta definitiva. ¿Entiendes todas estas cosas? Por medio de cada una de estas parábolas, Jesús ha venido desvelando, ha venido delineando, revelando en qué consiste este reino de los cielos. ¿Cuál es la naturaleza de este sitio al que muchos afirman querer ir? Y además va a también explicar cómo viene a ser un ciudadano legítimo de este reino de los cielos. Porque hay muchos que dicen, quiero ir, pero su perfil no coincide con los que allí están. Sus motivaciones, sus deseos, sus aspiraciones son muy distintas de los que allí están. Y la pregunta es pertinente, pero también definitiva. ¿Entendisteis todas estas cosas? Los discípulos, aquel día, respondieron cual niños cantores del coro de Viena, unánimemente, unísonamente. Y dicen literalmente, sí, ciertamente lo entendimos. Aunque por lo que veremos a continuación, no necesariamente era así. Y de ahí que el texto nos presente una octava parábola. Pero llegados a este punto, esto es importante, nosotros también hemos de responder a esta pregunta que nos lanza Jesús aquí. Porque llevamos varias semanas expuestos a estas parábolas, leyendo, meditando en cada una de estas parábolas. Y es posible que haya personas que hayan escuchado la exposición de todas ellas. La pregunta es la misma para nosotros hoy. ¿Has entendido todas estas cosas? ¿Eres consciente de la seriedad de lo que Jesús anuncia? De la solemnidad de lo que Jesús proclama. ¿Estás al tanto de la bendición que supone ser parte de este reino de los cielos? ¿Te das cuenta del peligro en el que te hallas si no eres parte de él? Lo primero que Jesús nos presenta aquí es la pregunta definitiva. Pero la respuesta de los discípulos
parece que no les resultó tan convincente como ellos pensaban. Y por eso a continuación nos vamos a encontrar con un elemento más, con la parábola definitiva, versículo 52. La parábola definitiva. Vamos a leer una vez más este texto. Dice ahí Mateo 13, 52. Él les dijo, ante esta respuesta unánime de los discípulos, ante esta respuesta unísona de los discípulos, Él les dijo, por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa o de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Estamos ante la parábola definitiva. No es la última parábola que Jesús va a relatar a sus discípulos, pero sí la última de esta serie de 8 que encontramos en el capítulo 13 de Mateo. Y es una parábola que resulta absolutamente necesaria para entender lo que Jesús les había venido enseñando hasta aquí, pero también lo que le va a seguir enseñando en el futuro. Porque esta parábola nos va a proveer el marco imprescindible para entender específicamente, concretamente, lo que Jesús va a enseñar acerca del reino de los cielos. Y aquí, como suele hacer Jesús con las parábolas, les va a presentar elementos que para los que escuchan son muy habituales, muy comunes. Nos encontramos con un escriba, nos encontramos con un discípulo, nos encontramos con un padre de familia, nos encontramos con la administración de una casa. Comienza Jesús hablando del escriba. Un escriba que viene a ser un discípulo. Un discípulo que es como un señor de la casa. Un señor de la casa que ha de administrar las cuestiones de la casa. Y cada una de estas imágenes, como siempre sucede con Jesús, no es algo casual. No es que estaba más o menos inspirado en aquel día. Cada una de estas figuras está escogida con mucho cuidado. De manera que comencemos hablando del escriba. Un escriba, en aquel tiempo, no era alguien que simplemente sabía leer y escribir. Y eso ya en aquel momento era bastante, era sobresaliente, porque en una cultura agraria y pobre, como era la judía, no muchos sabían leer y escribir. Pero este escriba, o un escriba, en realidad no solo sabían leer y escribir, eran los maestros del pueblo. Conocían la ley, articulaban la ley, ejecutaban la ley. Tenían acceso a toda la bibliografía disponible de aquel momento y la administraban, la moldeaban, la manejaban según sus criterios, según sus propios cánones, según sus propias fórmulas. Pero Jesús aquí va a introducir un elemento poderosamente llamativo, revolucionario para aquellos oyentes aquel día. Porque les habla de un escriba, un maestro de la ley, que tiene que convertirse en discípulo, que va a llegar a ser discípulo del reino de los cielos. De un maestro no acreditado como era Jesús entre todos esos escribas. Un escriba que viene a ser un seguidor del reino de los cielos. ¿Necesitaban los maestros de la ley convertirse en discípulos? Jesús responde aquí y dice, sí, lo necesitan. Lo necesitan ellos y lo necesitáis todos los demás. Todos nosotros lo necesitamos. No importa la sabiduría que hayamos podido llegar a acumular. No importa cómo de elevada sea nuestra posición. Cuántos ceros formen parte de nuestra cuenta corriente, cómo de acomodada sea nuestra situación. Todos, dice Jesús, ricos y pobres, con más estudios o sin ningún estudio, más religiosos o menos religiosos. Si de lo que se trata es de vivir, si de lo que se trata es de afrontar la vida presente y la vida eterna con garantías,
Todos necesitamos convertirnos en discípulos del reino de los cielos. No hay otro camino. No hay otra alternativa para nuestras almas. Por muy amplio que se nos presente el mercado de valores religioso, no existe otra fórmula válida. No existe otra oferta capaz de salvar el alma, capaz de reconciliarnos con Dios, capaz de llevarnos a Dios y de mantenernos en la presencia de Dios. No hay otra fórmula, no hay otra manera. Así que sí, dice Jesús, los escribas también, por mucho que hayan leído, por mucho que hayan estudiado, por mucho que hayan enseñado, necesitan convertirse en discípulos, en aprendices, en pupilos de este reino de los cielos. Y una vez que han venido a ser discípulos del reino de los cielos, han de tener muy claro este principio que se nos enseña en el versículo 52. Todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿De qué está hablando Jesús aquí? ¿A qué se refiere con esto del dueño de la casa y al tesoro y las cosas viejas? Bueno, además del escriba y del discípulo, Jesús va ahora a incluir lo que nuestra versión nos presenta como el dueño de la casa. Y el dueño de la casa no es otra cosa o no era otra cosa que un padre de familia. Un padre de familia responsable de velar por los intereses de esa familia. Responsable de administrar los recursos de esa familia. Y la referencia al tesoro no apunta a que se trataba de una persona con una posibilidad económica muy grande, sino más bien con los recursos de la familia. Para cada familia sus recursos son su tesoro. Puede ser más grande o menos grande, pero ese es el tesoro, eso es lo que hay que administrar. Esos son los ahorros, esas son las posesiones. Unas posesiones que en aquella época especialmente, donde no solo se manejaba dinero en metálico, están compuestas por algunas cosas que son nuevas y por algunas cosas que son viejas, que no son tan nuevas. Unas posesiones que estaban conformadas por pertenencias antiguas y otras más recientes. Y iba a ser la adecuada combinación de las dos lo que el dueño de la casa emplearía para manejar la casa. Iba a ser una equilibrada administración de las dos, lo que el dueño de la casa, lo que el padre de familia iba a manejar para gobernar la casa. Cuando Jesús nos presenta aquí la imagen de un escriba que viene a ser un discípulo, nos está suministrando la clave definitiva para que podamos entender, para que podamos atar cabos. Esto es lo que significa la palabra entender en el versículo 51. Atar cabos, conectar, tener claridad con respecto a lo que tenemos delante. Para que podamos administrar bien todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos, hemos de manejar bien ese tesoro que forma parte de este reino de los cielos. ¿Cuál es ese tesoro? Ese tesoro está compuesto por cosas nuevas y por cosas viejas, pero al tesoro al que Jesús se refiere no es otra cosa que la revelación, que la información, que las distintas enseñanzas acerca del reino de los cielos. Enseñanzas viejas y enseñanzas nuevas. Lo que formaba parte de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento y lo que en ese momento, allí en vivo y en directo, Jesús está dando a conocer. Solamente en la medida en la que manejamos ambas cosas, solamente en la medida en la que empleamos ambas cosas, en la que recurrimos a las dos cosas, podemos entender, podemos atar cabos, podemos administrar lo relativo a este reino de los cielos.
y podemos administrar lo relativo a este reino de los cielos adecuadamente, acertadamente, apropiadamente. Y esto es muy importante, porque ya en varias ocasiones Jesús había confirmado a sus oyentes que Él no vino para anular la ley, sino más bien para cumplir la ley. Sin duda Él va a aportar mucho más información, mucho más detalle, mucho más valor. Pero su enseñanza en general en lo relativo al reino de los cielos no cancela ni inhabilita ni descalifica lo dicho anteriormente acerca del reino de los cielos, sino que más bien lo que va a hacer Jesús es ampliar, es clarificar, es magnificar lo que sabemos acerca del reino de los cielos. Y esto es muy importante, al menos por 3 razones. La primera es que Jesús no está predicando un reino de los cielos desconocido. Los evangelios nos presentan a Jesús como el máximo exponente de este reino de los cielos. Pero no es el primero en hablar de ello, porque este reino de los cielos, como sucede en muchos de estos reinos en la tierra, para entonces ya había tenido varios representantes, varios heraldos, varios portavoces, delegados, mensajeros. En el Antiguo Testamento nos encontramos con varios de estos portavoces, con varios de estos profetas que van a hablar del reino de los cielos. Y es por eso que cuando Jesús aparece en escena, los judíos están esperando un reino, están anticipando un reino, están confiando en ese día en el que por fin puedan disfrutar de un reino. Pero aún en el Nuevo Testamento nos encontramos con un predecesor, con un precursor, con un precedente de este reino de los cielos, uno que destaca por encima de todos los demás. Y no es otro que Juan el Bautista. Hablaremos pronto de Juan el Bautista cuando nos internemos en el capítulo 14, si Dios quiere, porque ahí se nos van a relatar los últimos momentos de Juan el Bautista. Pero aún antes de que Jesús comenzase a predicar, aún antes de que nadie hubiera oído hablar a Jesús acerca del reino de los cielos, Juan el Bautista anunció el reino de los cielos. Y dice el capítulo 3 de este mismo Evangelio de Mateo, que en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo eso de arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. De manera que este reino del que les habla Jesús no es un reino desconocido. Ese combinar, ese manejar, ese administrar las cosas viejas y las cosas nuevas no supone que nos adentramos en un reino nuevo. No es un reino desconocido. Es de lo que se nos había venido hablando ya. Pero en segundo lugar, Jesús no está hablando tampoco de un reino distinto. En esta parábola, Jesús nos habla de un escriba que llega a ser un discípulo, que se convierte en discípulo, que se hace discípulo. Y hemos dicho ya que los escribas necesitan convertirse en discípulos, necesitan volverse discípulos del reino de los cielos, porque ellos esperan un reino distinto. Ellos enseñan un reino distinto. Los maestros de Israel se habían alejado del reino de los cielos y habían alejado a Israel del reino de los cielos. Jesús no está presentando un mensaje alternativo. Son los escribas, son los fariseos los que están predicando una senda distinta, los que se están desviando del camino marcado. Son los escribas y los fariseos los que están analizando y proveyendo las coordenadas equivocadas, al punto de terminar rechazando a Jesús, al punto de terminar persiguiendo a Jesús, al punto de terminar acusando a Jesús de hablar de parte del diablo, de hacer las obras del diablo. Sin duda, Jesús les está presentando algunas realidades que son nuevas,
pero que no se disocian, no se dividen ni se distancian, ni contradicen a las cosas viejas de las que él mismo nos habla en el versículo 52. Hay una continuidad en el mensaje de Jesús. No hay una promesa de reino A en el Antiguo Testamento y de reino B en el Nuevo Testamento. No existe una versión de reino A en los profetas y una versión del reino B en el Nuevo Testamento. La Biblia nos presenta una única entidad, nos muestra una única realidad. Y nuestra labor, como le gusta decir al doctor Carballosa, como escuchantes, como lectores de la Escritura, es la de atar cabos, es la de entender cuál es esta relación de lo que se nos dice en el Antiguo Testamento y de lo que se nos enseña en el Nuevo Testamento. Pero hay algo más, y es que este reino de los cielos, del que Jesús habla, no es un reino distinto, no es un reino tampoco como algunos de aquellos querían plantear, es un reino desconocido y no es un reino distante. Aquí es donde quizás muchos han patinado. Este reino de los cielos no es un reino distante, no es algo imaginario que solamente está en nuestras cabezas, no es una ilusión óptica entre los cristianos, ni tampoco una pretensión idealista entre los cristianos. En varias parábolas Jesús va a tener que insistir en ello, porque ante el rechazo de los religiosos, ante una falta evidente de estructura pública y aún de carencia de soldados y de militares, los discípulos a veces se agitan, los propios discípulos se agitan. Y piensan en un momento determinado que quizás recurrir a las armas sea la solución, que quizás poner de acuerdo a determinadas facciones políticas sea la solución, que quizás plegarse a determinadas premisas de los religiosos sea la solución. Algunos dudaban de que ese reino que Jesús predicaba fuese realmente un reino. Pero Jesús insiste en que el reino de los cielos se ha acercado en la persona de su mismo Rey. Y un día todo ojo lo verá y toda rodilla se doblará. Pero mientras tanto, ese reino progresa a través de todos y cada uno de los que se han rendido ante el Rey. Este reino avanza a través de todos los que se han doblegado ante este Rey. Y por eso oramos eso de venga tu reino, porque esperamos en el momento y en el día que el Rey se siente literalmente en un trono de verdad, en un palacio de verdad, en un territorio específico de verdad. No solamente es una ilusión, no solamente es una confusión. Pero mientras tanto, dice Jesús, el reino de los cielos avanza aquí en la tierra y lo hace a través de todos aquellos que vienen a salvación en Cristo. La Iglesia está haciendo una labor importante para avanzar este reino de los cielos, pero la Iglesia no es el reino de los cielos. No es todo lo que aspiramos a ser, ni es todo lo que esperamos que un día suceda. La Iglesia predica este mensaje del reino de los cielos y cada uno de los que verdaderamente forman parte de la Iglesia estarán un día en el reino de los cielos. Pero el reino de los cielos comenzó a anunciarse antes de lo que la Iglesia hubiera podido hacer y el reino de los cielos seguirá adelante aún después del tiempo en el que la Iglesia pueda llevar a cabo su labor. Jesús empezó a hablar del reino de los cielos antes de haber pronunciado nunca la palabra iglesia. Y cuando la iglesia sea un día llevada a la presencia del Señor, habrá otros que sigan ingresando en este reino de los cielos. Un reino de los cielos que un día será un reino visible aquí en la tierra. Y ese es el día que nosotros anticipamos, ese es el día que nosotros esperamos. Esto no es de hacer de menos a la iglesia, pero no es nuestro objetivo final el ser parte de la iglesia. Queremos ser parte de este reino. Queremos estar allí donde Él está. Queremos sentarnos allí donde Él se sienta. Queremos participar de la misma mesa de la que Él participa. Queremos arrodillarnos en su presencia. Queremos confesar que Él es nuestro Señor y Salvador y besar sus pies
y postrarnos ante Él. Y dice la Escritura que un día tendremos la oportunidad de hacerlo. Y esto no es una ilusión, esto no es una proyección. Jesucristo, el Rey, regresará y vencerá a cada uno de sus enemigos. Este Jesús que vino humilde y manso, mostrando un carácter que todos hemos de imitar, regresará para juzgar a aquellos que se rebelan ante Él. Regresará para castigar a los que no se sujetan a Él, a los que no se rinden ante Él. Porque Él es el único que merece toda pleitesía, toda adoración, toda exaltación. Y eso es lo que el creyente espera. Y eso es lo que el creyente anhela. Y eso es lo que el creyente cree, que un día estaremos en ese reino de los cielos. Seremos parte de Él, porque el Señor nos ha dado acceso a Él. ¿Entiendes esto? Hace unos años, con motivo del llamado 500 aniversario de la Reforma, fui invitado a impartir una serie de conferencias en distintas partes del país. Todas ellas, en general, giraron en torno al tema del origen y el impacto de la Reforma. Y yo no tengo una muy buena memoria. La verdad es que ni me acuerdo en todos los lugares en los que estuve, ni a dónde fui, ni con quién hablé. Pero hay algo de lo que sí me acuerdo y probablemente no me olvide próximamente. Tuvo lugar en un salón muy bien preparado. Había un buen número de asistentes aquel día. Y por más de una hora estuve explicando con todos los detalles posibles lo que había sucedido en la Europa del siglo XVI y las repercusiones de aquel movimiento hasta el tiempo en el que ahora nos encontramos. Y luego de terminar, y tras el aplauso de rigor, en este tipo de conferencias da igual lo mal que lo hayas hecho, siempre te van a aplaudir. Pero después del tiempo de aplauso llegó el tiempo de preguntas. Y un hombre sentado en la primera fila levantó la mano, muy convencido, y preguntó con toda la tranquilidad del mundo lo siguiente. Pero entonces, ¿quién era Lutero? Yo había estado hablando más de una hora. No solamente de Lutero, pero también de Lutero. Y el hombre ahí sentado en la primera fila, el que estaba más cerca, el que me oía mejor, yo creo que hasta algún salivazo le había caído encima. Este hombre no se había enterado, no había entendido. Quiera el Señor que este no sea nuestro caso. Quiera el Señor que después de haber estado expuestos al Evangelio del reino de los cielos, entendamos, sepamos, seamos conscientes de la seriedad, de la solemnidad, de la necesidad que tenemos de ser parte de Él. Quiera el Señor brindarnos entrada a ese reino por medio de su Hijo Jesucristo, porque para eso vino Jesús al mundo, para llevar a cabo lo que nosotros no podíamos llevar a cabo, para suplir lo que nos faltaba, todo lo que nos faltaba, para reducir la distancia que nos separaba con el Padre, para cargar en Él el pecado de todos nosotros. Porque solamente aquellos que han sido liberados de la culpa del pecado pueden entrar en este reino de los cielos. Y esto es algo que ni tú ni yo podemos hacer, pero esto es algo que tú y yo necesitamos llevar a cabo. Y solamente Jesucristo, por medio de su sacrificio voluntario, sustitutorio, tiene la capacidad de ofrecer la justicia que a ti y a mí me faltan, de ofrecer la justicia que a ti y a mí un día nos será demandada. ¿Quieres dormir con la seguridad de que un día te levantarás en este reino de los cielos? Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio. Jesús aseguró a los suyos que si esa es una realidad, entonces, cuando llegue el momento, cuando llegue ese momento, entonces sí, podrás estar con Él por toda la eternidad. Puede haber una oferta mejor, puede haber un regalo mayor. Que el Señor nos permita, en su gracia, por su Espíritu, entender esto y toda la gloria que sea para Él. Vamos a orar. Padre nuestro,
En este día no queremos responder por inercia como aquellos discípulos que rápidamente dijeron que sí, que lo habían entendido todo. Pero apenas unos cuantos versículos después nos encontramos a Jesús recordándoles y advirtiéndoles de que no entienden nada mejor de lo que lo entienden los demás. Oh Dios, no queremos ser de esos que presentándonos en primera fila para entrar los primeros, terminamos por ser los últimos y aún ni entre los últimos. Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a discernir estas verdades por medio de tu Espíritu. Ayúdanos a insistir en estas verdades, a estudiar tu palabra, a confirmar, como lo haríamos ante una situación cualquiera en nuestra vida, que este es el camino correcto. Nadie se embarca en un negocio sin haber analizado el contexto. Nadie firma nada sin tener la seguridad de que lo que ahí se dice es verdad. ¿Cómo vamos a poner en riesgo nuestra eternidad de una manera tan ligera? Ayúdanos, oh Dios, a ser diligentes, a buscar las respuestas en ti, a encontrar las respuestas en ti. Te damos gracias por tu persona, por tu Hijo, porque Él ha traído luz donde había oscuridad. Y si tenemos esperanza, si tenemos confianza, si hay una expectativa, es porque Cristo Jesús vino al mundo. Y es a Él a quien seguimos, es a Él a quien amamos, es a Él a quien esperamos por segunda vez. Ven, oh Dios, Señor, ven pronto. Anhelamos ese día. Pero mientras tanto, salva tú a muchos más. Muestra tu gracia, derrama de tu gracia y que esa sangre de Cristo que es poderosa, que es eficaz, pueda cubrir el pecado de muchos, pueda saldar la deuda de muchos, pueda proporcionar el gozo y la satisfacción de estar en paz contigo a muchos. Pedimos esto alabándote a ti en el nombre de Jesús. Amén.